La Inquisición española, uno de los temas favoritos, o acaso el tema favorito, el arquetipo de la leyenda negra. Recuerdo una vez viendo la serie Homeland, una gran serie de espionaje que trata sobre la CIA, que en una conversación más o menos inocente de una madre y una hija, la hija pues le pregunta, "What is this? Is Spanish Inquisition?" Creo que no hace falta traducción, yo tampoco soy 100% anglófono ni muchísimo menos, pero, hombre, que el país de la CIA en una serie te meta la Inquisición española, dice tú, a lo mejor es que el mito está más extendido de lo que uno siente o de lo que uno pueda percibir, ¿no? Es hasta un recurso literario que vemos en literatos alemanes, lo vemos incluso también en Dostoyevsky, el gran escritor ruso, los hermanos Karamazov. Entonces, bueno, pues la Inquisición española como algo singular del fanatismo y la intolerancia ibérica, del atraso, ¿no? Del oscurantismo y propio de nuestra maldad porque somos exóticos hasta para ser malvados, ¿no? En fin, la Inquisición, mitos y verdades con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada muchas gracias de nuevo por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, la Inquisición española, ¿no? Uno de los grandes mitos de la leyenda negra antiespañola y que está muy asentado dentro de la cultura popular, sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Has dado el ejemplo que citabas y también hay otro ejemplo muy popular que es el del grupo cómico británico Monty Python Flying Circus, ¿no? Que Mm, desde los años 70 tenía un sketch de sátira a la Inquisición española que decía Nobody expects the Spanish Inquisition. Y mm. salían ellos vestidos de rojo. Y una serie que fue muy popular en Inglaterra, ¿no? Y en Gran Bretaña. Claro, Así que porque como bueno, todos sabemos, Inglaterra es un país muy escrupuloso en el respeto a los demás, en la tolerancia, ¿verdad? Tiene unos testimonios históricos de escrúpulos y demás sobrados, ¿no? sí, bueno, pero hay que decir que la Inquisición española, ¿por qué nace, no? Mm. Y nace justamente para que la intolerancia religiosa esté sometida a un proceso legal, ¿no? Porque antiguamente alguien que se le sospechaba que podía practicar brujería o otras religiones, puede ser islámica o hebrea, pues mucha gente los linchaban y los quemaban y hacían desastre con la persona de esa víctima. Y bueno, el Estado español o la monarquía hispánica, mejor dicho, pues creó la Inquisición española para controlar, ¿no? Jurídicamente esta intolerancia religiosa, ¿no? Que los sacerdotes tenían que ir a investigar y con un proceso legal, pues muy severo y con pruebas de que en verdad esa persona estaba practicando pues estas prácticas de brujería o alguna otra religión, ¿no? Que María Elvira Roca Barea lo explica muy bien en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra. Claro, además tenemos que recordar que finalmente la Inquisición como institución, ¿no? Bueno, viene del verbo inquirir, que significa investigar, y es una institución que nace en el Languedoc por el problema de la herejía cátara, de los cátaros, a finales del siglo XII, y que a la península ibérica o concretamente a Castilla y Aragón, pues llega a finales del siglo XV. Es decir, sí es verdad que es una institución que nace en la Edad Media, pero que se consolida en el Renacimiento. O sea, muchas veces te digo esto porque cuando pensamos en la Inquisición, pensamos en esa Edad Media que todo fue malo, todo fue negativo, todo fue oscuro. Medieval en nuestro tiempo se utiliza como insulto, ¿verdad? Eso es medieval, eso es como decir, ¿no? Algo muy atrasado, algo muy... Sin embargo, es una institución que más bien se consolida en una época renacentista, finales del siglo XV, los reinos de Castilla y Aragón, como tú bien has explicado, precisamente porque además en siglos anteriores había habido algaradas. Sabemos, por ejemplo, en el año 1391 que hubo un montón de algaradas por la península y por las Islas Baleares contra los judíos. En fin, eso no fue solo cuestión además de España, porque es que volvemos a lo mismo, las expulsiones de judíos
están documentadas en toda Europa mucho antes que en España, incluso después que en España. O sea, es decir, Portugal expulsó a los judíos después que España. y por eso mismo, cuando, por ejemplo, se habla de expulsión de los judíos, todo el mundo automáticamente piensa España en 1492, pero nadie piensa en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Lituania, donde hubo expulsiones de judíos hasta la Europa del Este, ¿no? Entonces, bueno, la Inquisición hay que entenderla en este contexto de la época, en un contexto, además, que no va dirigido tanto, digamos, bueno, tú bien citabas a la brujería, citabas a otra religión, pero la Inquisición española tiene probablemente una particularidad, que es vigilar a los que ya son cristianos. Porque si nosotros analizamos fríamente el edicto de expulsión de los judíos, los reyes católicos permiten quedarse a los judíos, como también a los moriscos, que abracen la fe católica. Porque el que no abrace la fe católica, pues se tiene que ir, ¿no? Los moriscos ya es un proceso distinto, no es lo mismo que el de los judíos, además mucho más tardío. Entonces, claro, una vez que tú has aceptado la fe católica, si tú sigues tu religión, la religión judía en este caso, en secreto, o ya con la aparición del protestantismo a principios del 16, que además se convierte en un problema político también, no solo de índole religiosa. ¿Por qué? Porque Carlos I es de España, pero es quinto de Alemania. Se está postulando como emperador romano germánico y entonces el luteranismo, analizando esto desapasionadamente, ¿vale? Le viene muy bien a ciertos príncipes de los Países Bajos, de Alemania, etcétera, pues para reivindicarse y para romper la unidad imperial y no estar sometida a esa batuta imperial, que justamente en esa época además tira mucho de los soldados españoles, porque el gran capitán a finales del siglo XV ha convertido a los ejércitos de España en temibles y en prácticamente maquinarias invencibles, sobre todo por esos ataques que le hacía compuestos, ¿no? De infantería, artillería, o sea, los distintos, esos ataques de los distintos cuerpos del gran capitán son innovadores y convierten al país como España en una potencia militar que el rey o el emperador en este caso va a utilizar, y se encuentra con ese problema de ruptura religiosa. O sea, la Inquisición la fundan los reyes católicos, pero asimismo va a tener continuidad con los Austrias. Entonces, estamos en un proceso muy complejo. Pero, Emilio, tenemos que ver una cosa: ¿es la Inquisición algo puramente español o que solo se dio en España? Porque ya hemos dicho que en el Languedoc se dio siglos antes por el tema de los cátaros. Esto sigue existiendo en Europa, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Vemos cómo en el resto de Europa también se hacían procesos, ¿no? Penales a las personas que a lo mejor eran sospechosos de practicar brujería. Y hay que decir que durante el siglo XVIII todavía se quemaban brujas en Francia, en Inglaterra, y de eso no se habla, ¿no? Nada más se habla de España, ¿no? Un dato muy curioso que dices, ¿no? De la Inquisición española, un rasgo es ver ver si los cristianos, pues en verdad, se han convertido en cristianos verdaderos. O podían ser criptojudíos. Los criptojudíos son aquellos que todavía a escondidas pues practicaban su religión, ¿no? Hebrea. Y hay que decir que en Venezuela el Santo Oficio en sus 300 años apenas tuvo casos de judaizantes, ¿no? Solo 4. Los voy a nombrar: en 1602, Antonio Esteves en el Tocuyo; en 1647, Luis Méndez de Chávez en Barcelona; en 1654, Benito de Enríquez en Caracas; y en 1718, Miguel de la Vega en Maracaibo. O sea, 4 en 300 años. Y ninguno es sentenciado a muerte. Se les impusieron multas o penas físicas. Cita el historiador venezolano Vicente Sosa Llanos lo siguiente: en Venezuela hubo apatía en la colaboración de la población cristiana, y la cooperación de la sociedad colonial le prestó al Tribunal del Santo Oficio de Cartagena de India en la búsqueda del hereje judizante fue muy poca. Se disimulaban entre la población cristiana, se casaban con cristianas viejas, bautizaban a sus hijos, y si bien conservaban sus costumbres judías y se reunían en juntas de sinagoga en casa de algunos de ellos, su descendencia ya era cristiana. O sea, ya las terceras generaciones ya eran 100% cristianos, ¿no? No, es curioso porque uno de los imaginarios que hay sobre la Inquisición es que mató millones de indios, millones de africanos,
Y Pablo Victoria, nuestro amigo, el historiador colombiano, fue uno de los que puso el dedo en la llaga sobre la cifra tan baja de condenados que había. Él se basa en los datos de Cartagena de Indias, ¿no? Del Sí, siglo. porque hay que decir que en Cartagena de Indias es donde estaba la sede de la Inquisición en el norte de Sudamérica, ¿no? Claro, y por ejemplo, tú te vas a Perú, donde el Museo de la Inquisición, dentro de todo, mira, ofrece estos datos y son datos bastante rigurosos en 300 años de monarquía hispánica y de virreinato del Perú, pues tenemos 32 ajusticiados. De esos 32, 29 eran europeos, dos rioplatenses y un peruano. O sea que, de hecho, incluso en la Nueva España, donde sí hay algunos abusos, porque hay que decir que la población amerindia no entraba dentro de la jurisdicción inquisitorial, la Inquisición tenía vetado, y en Nueva España sí hubo abusos contra algunos indios, pero son muy escasos, y con esto no es que lo esté defendiendo, sino que es lo que tú hablaste también, porque por cierto recomiendo a todos mis seguidores la entrevista que Emilio Acosta Ramos le hizo a Juan Miguel Zunzunegui, gran historiador mexicano, y precisamente esos abusos se cortaron muy pronto, porque la Inquisición estaba hecha, en todo caso, para ese problema religioso y político de los cristianos, más no de los catecúmenos. El indio se considera catecúmeno, neófito. Hay que prepararlo en la fe, por tanto, el español, ya sea peninsular o descendientes peninsulares, tiene que ser un ejemplo para el indio. Por tanto, la Inquisición tenía otros fines. Pero es más, yo voy más allá, Emilio. Más allá de lo que se considera un problema religioso político de la época, la Inquisición tampoco andaba censurando, no tenía, sí existe el índex, ¿no? Los libros que hay que revisar, pero que tampoco tenía tanto poder. Quevedo, en la época del Barroco, publica sus obras jocosas y dentro de las obras jocosas, con perdón el título que le pone, están las desgracias del ojo del culo. Lo escribe así Quevedo, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Eso en plena época inquisitorial. Y también en 1499 se editó La Celestina, que es Celestina, un libro satírico de Fernando de Rojas contra los malos ambientes y las malas costumbres, observador de la prostitución, del mundo de la prostitución, ¿eh? sí, sí, no, bueno, y es que, como te digo, finalmente no No, estamos... y sabes qué otra cosa, o sea, las ciudades de la América Española, justamente los 300 años de la monarquía hispánica, se habían llenado de bibliotecas públicas, de teatros, de alamedas y jardines. México era la ciudad más rica del hemisferio occidental y una de las grandes urbes del mundo. Decía Humboldt, ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar las de Estados Unidos, presenta establecimientos científicos tan grandiosos y sólidos como la capital de Nueva España. O sea, aquí vemos que la Inquisición no iba detrás de la intelectualidad o de los adelantos científicos. Es más, Miguel de Servet, que fue asesinado por la intolerancia religiosa en lo que Calvinista. actualmente es, sí, en lo que actualmente es Suiza. Él era católico. Bueno, Y nada Miguel más de por Cervet, descubrir, sí, o sea, sí, sí es verdad dime. que él venía quizá de tradición católica, pero su religiosidad era un poco sui generis, ¿no? Pero lo cierto es que fue asesinado por el calvinismo, porque volvemos a lo mismo, la Inquisición no es algo particular ni de España ni tan siquiera del catolicismo, es que nunca pensamos en la Inquisición protestante y cómo los católicos son brutalmente perseguidos por los países donde los protestantes además se hacen fuertes, valga la redundancia, con respecto a la fuerza, con respecto a discriminar a los católicos, donde los católicos no pueden ejercer cargos públicos, no pueden heredar, no pueden ser enterrados en cementerios con el resto. Esto imperó en la mayoría de los países protestantes hasta el siglo XIX, incluso hasta principios del siglo XX. Sin embargo, la que se lleva la palma hasta en las series de televisión, como tú bien has dicho también, hasta en el humor, es la Inquisición española. ¿No? Y hay que decir que, como tú bien has señalado antes, o sea, la Inquisición mató mucho menos que la Revolución Francesa. O sea, O la Revolución Rusa. o la Revolución Rusa. O sea, hay que decir que el historiador francés Benacer señala que a mediados del siglo XVI en adelante, o sea, la gente no le tenía miedo a la Inquisición porque sabía que la Inquisición mataba poco. En la América Española, en toda la América Española, en los 300 años, en 3 siglos, no, se llegó a ejecutar 100 personas. En Venezuela, el historiador que señalé antes, Pedro Sosa, cita 5 casos relacionados con hereje, ¿no?
y destaca el caso de un inglés anglicano que se llama Adán Eddon en 1619 y fue el único caso de un preso por la Inquisición capturado en Venezuela que terminó en muerte. Y es porque Adán pues no quiso retractarse, ¿no? de su religión, de ser anglicano, y por eso se le acusó a muerte. O Claro, sea, es interesante un lo que solo dice. muerto en 300 años. Es interesante lo que dice porque es un muerto además europeo, es decir, no es indígena ni africano, y es lo que dice también el historiador argentino Cristian Rodrigo Iturralde, que la Inquisición española además primero que te ponía un abogado defensor, Sí, siguiendo un claro. procedimiento legal, y segundo, que existe la posibilidad del arrepentimiento, cosa que el Tribunal Civil no te daba, y a día de hoy ya te Claro. puedes tú arrepentir que tú te pringas en la cárcel. O sea, y una vez que has estado, o día de hoy, si una vez que has estado en la cárcel, pues a partir de ahí hablamos. Pero es curioso que incluso el arrepentimiento o castigos que te imponía la Inquisición, como el de rezar no sé cuántos rosarios, no sé cuántas oraciones en convento, que fue el castigo, por ejemplo, que se llevó Galileo. Galileo no fue la Inquisición española, pero muchísima gente cree que Galileo fue quemado en la hoguera. Nada más lejos de la realidad, pero es un mito tan extendido, como bien cita María Elvira Roca Barea, que hasta Goya, ya a finales del 18, pues pintaba esas supuestas terribles torturas que sufrió Galileo, que eso es otra en Toledo, y eso nos lo puede decir seguramente nuestro amigo Daniel Gómez Aragonés, gran historiador, especialista en los visigodos, pues está mostrando a los turistas supuestos instrumentos de tortura que jamás se utilizaron por la Inquisición española. Y ya se ha convertido primero en referente literario. Arturo Pérez Reverte le ha dado mucha vida a ese referente literario del malvado inquisidor. Y si te fijas en la película La Triste, es grotesco, porque la película tiene escenas muy logradas, pero el personaje del inquisidor, además, que es interpretado por una actriz, por Blanca Portillo, le da un toque absolutamente grotesco, pero como bien dice Elvira Roca Barea, pues finalmente es el recurso literario de Schiller, de Dostoyevsky y de tantos otros, ¿no? O sea, ya la Inquisición se convierte en eso, en una figura que lo mismo vale para un roto que para un descosido. No, y como bien citas, ¿no? Y también podemos decir los números de la Inquisición en la península ibérica, ¿no? Que en 354 años no pasaron de 2000 ejecuciones. Y como dije antes, o sea, si lo comparamos con la Revolución Francesa, Claro. que fueron más de 120, se hicieron 125.000 procesos y poco, o sea, la Inquisición española hizo más de 125.000 procesos y poco menos del 2% fueron ejecutados. Aproximadamente estas 2.500 muertes entre siglos, ¿no? En cambio, si lo comparamos con la Revolución Francesa, entre septiembre de 1793 y julio de 1794, en poco menos de un año, Antonio, Sí, sí. asesinó entre 30.000 y 40.000 personas. Y la Revolución Francesa es símbolo de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Y bueno, la Inquisición española es el símbolo del oscurantismo, de la represión y de Claro, todas estas cosas, de la intolerancia, ¿no? pero Emilio, cuando se habla del oscurantismo, ¿a qué se refieren? ¿Al siglo de oro español? Es que es absurdo. O sea, es que estamos Sí, bajo unas coordenadas cerradas de cabezas cuadradas que no analizan la complejidad de los hechos ni el contexto histórico, ¿no? Y es muy interesante lo que tú dices de la cifra de los ejecutados, porque uno de los que empieza a acercarse a esa realidad de la cifra es el historiador británico Henry Kamen, muy sí, poco sospechoso de ser amigo de España, porque no nos tiene gran estima, pero hizo un reportaje con la BBC que él ya empieza a hablar de hace bastantes años de que primero, que buena parte de lo que se dice sobre la Inquisición es falso, la Inquisición española concretamente, y segundo, que él empieza a estimar las cifras entre 3 y 5.000 ejecutados en 4 siglos, ¿no? En 3 siglos y pico, casi 4. sí, 354 años. Exactamente, 3 siglos y medio, perdón. Yo es que soy de letra, entonces la cifra me marea. Entonces, pero bueno, 3 siglos y medio. Y claro, ya incluso se está rebajando esa estimación de Henry Kamen. Además pasa una cosa, es que la monarquía hispánica es un caso único en la historia en tanto y en cuanto lo documentó absolutamente todo. Entonces es muy difícil que tú mientas sobre las cifras porque es que está documentado.
Entonces, claro, Sí, clara proceso se documentaba, ¿no? Como se hace con un juicio normal. y aparece, Algo que no se puede decir, por lo menos en otros procesos de otros países. En Alemania se llegaba a quemar sin pasar por proceso. y O el famoso caso de las brujas de Salem, ¿no? claro, o por ejemplo, En Nueva Inglaterra. aquí ahora Emilio se intenta convertir en un atractivo turístico lo del proceso de las brujas de Sugarramurdi, pero Sí, realmente, y eso se lo escuché yo al filósofo Gustavo Bueno, que en paz descanse, bueno, que no es que fuera un ultra religioso, ni mucho menos, ¿no? Y Gustavo Bueno lo decía que la Inquisición española le dio muy poca importancia a la brujería, porque realmente era un tema menor. La brujería se consideraba algo, una práctica como baja, bien, que había que vigilar, pero que el problema en verdad era otro. Y el problema viene por el criptojudaísmo, también por el tema quizá de los criptomoriscos, ¿no? De los criptomusulmanes, mejor dicho, los moriscos criptomusulmanes, y sobre todo con la irrupción del protestantismo, que ya estamos hablando de otro nivel, porque ya se convierte también en un problema político. Y eso fue, digamos, el gran leitmotiv de la Inquisición española, pero no fue el leitmotiv la brujería. O sea, como sí lo fue, por ejemplo, en el norte de que Europa, en el norte de de Europa. hecho, si tú lees los archivos del proceso de las brujas de Sugarramundi, el mismo sacerdote que va a inspeccionar dice que la gente está alterada mentalmente porque ahí no ve ningún indicio de brujería ni de pactos con el diablo. Claro, entonces, O sea, muchas veces esas persecuciones que hay entre pueblos y demás, pues lo que tú bien has dicho, la Inquisición muchas veces lo que hacía era poner orden más bien, pues decir, señores, ¿qué sí, está pasando aquí? Y además te concedía el abogado defensor. Y hay una anécdota que cuenta, o sea, no una anécdota, sino varias anécdotas, como una recopilación que hace Serafín Fanjul, eh, catedrático de literatura árabe e historiador especializado en América. Yo recomiendo sus libros La Quimera de Al-Ándalus y Al-Ándalus contra España, La Forja del Mito, porque son dos libros son clarividentes sobre la leyenda rosa que tenemos del periodo musulmán ibérico. Serafín Fanjul documenta, a él le gusta mucho también la historia de América, cómo hubo gente que se decía hereje para estar en las cárceles de la Inquisición, precisamente porque la Inquisición te garantizaba pues una estadía, te garantizaba alimentación y un abogado defensor, y te garantizaba tu habitación, cosa que las cárceles civiles no te garantizaban. ¿no? Y una pena mucho más suave que una civil. Claro, por el tema además del arrepentimiento, que existe la posibilidad del Sí. arrepentimiento. No, y eso por no hablar de que, como recuerda el historiador colombiano Pablo Victoria, no todas las ejecuciones eran físicas, Uh sino en -huh. efigie. ¿Esto qué es? Que se quemaba un muñeco simbólicamente. También señala cómo no pocos reos, pues, como tú bien dices, o sea, se declaraban herejes. Y es que confían más en los tribunales inquisitoriales que en los tribunales civiles. Claro, pues realmente la Inquisición es un tribunal llevado por religiosos, pero que tiene detrás la autoridad del rey, entonces como un tribunal mixto. Es un tema bastante complejo que no requiere de análisis facilones ni simplistas, porque no, además nos tenemos que situar en el contexto. Cuando había una condena existía el llamado auto de fe, ¿no? Que se ponía el capirote, como una especie de saco que se le ponía al reo con la cruz de San Andrés. Y hay quien dice, fíjate tú, digo, es que, claro, puestos a ser retorcido, Emilio, ya recuerdo pues un Mansur Escudero que ya falleció. Mansur Escudero fue un converso al Islam, en fin, venía del comunismo y del comunismo pasó al Islam, ¿no? Y Mansur Escudero criticaba las procesiones de Semana Santa porque decía, no, es que eso parece un auto de fe. Es que era un símbolo de penitencia. Y las cofradías, tanto de España como de Hispanoamérica como del sur de Italia, son de penitentes. Están acompañando a Cristo en su dolor. Por tanto, la simbología es parecida. Ahora, si tú te quieres poner en plan retorcido, pues tú quieres hacer vender desde tu leyenda rosa de Al-Ándalus, ¿no? Y de aquel Islam supuestamente tolerante y hasta progresista, ¿no? Porque todo puede ser, de que aquí hay una especie de sadomasoquismo, ¿no? De masoquismo que a la gente le gusta. No, no. Hay que entenderlo dentro del concepto católico de penitencia, una religiosidad que viene especialmente de la Edad Media, que continúa en el Renacimiento y en el Barroco, y que es el mismo mundo, o sea, es el mundo parecido, ¿no? El mundo donde está presente la Inquisición, porque se tiene muy alto el concepto católico de penitencia.
de perdón, de propósito de enmienda. Chico, no existía el Estado laico, ni mucho menos, digamos, el ateísmo, pero no en España. Es que no existía en Escocia, es que no existía en Alemania, es que no existía en Suiza, ¿no? No, es así como dices. O sea, es el antiguo régimen, no existe un Estado como tal, como en tiempos modernos lo entendemos, ¿no? Y otro actor importante dentro de toda esta leyenda negra de la Inquisición, no nos podemos olvidar de Torquemada, ¿no? Que Iván Vélez ha escrito un maravilloso libro sobre él que se llama Torquemada, el Gran Inquisitor, una historia del Santo Oficio. Aquí lo Póntelo en el tienen. pecho. Sí, aquí está en el pecho. Sí, señor. Recomendable 100%. No es que está haciendo Iván Vélez una leyenda rosa de Torquemada, ni nada por el estilo, sino que pues está construyendo el contexto real de la figura y que no es tan oscura como muchos la quieren poner ver. De hecho, Torquemada era un judío converso, no era un viejo Bueno, cristiano o, como muchos pensamos, ¿eh? o por lo menos descendientes, ¿no? Descendientes. Descendientes, claro. Igual que... Como también otra figura importante como el conquistador Pedrarias en Panamá, era también descendiente de judíos, ¿no? Muchos conquistadores eran o por ejemplo, descendientes. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Correcto, sí. también es verdad una cosa, en el siglo XIX, principios del XX, se puso poco más o menos de moda que todo el mundo era descendiente de judíos. Antes queríamos ser todos godos, luego quisimos ser todos moros y judíos, algunos quieren ser celtas. Bueno, tú sabes que los españoles el tema de la genealogía muchas veces no puede, ¿no? Y claro, por los estudios de los haplogrupos genéticos que hay, en España realmente hay muy poca sangre semita. Entonces, pues no sabemos muy bien si esos judíos procedían de conversiones, no sabemos muy bien, porque los haplogrupos que existen en la península, los haplogrupos semíticos son muy minoritarios, ¿no? Pero es curioso, como tú bien dices, la presencia notable, incluso en el mundo religioso, de gente que procedía de linajes conversos, y ese era el caso de Torquemada, y que Torquemada, pues, incluso yo recuerdo, hablando de humor, de películas de humor, una película de Quique Camoiras, donde se presentaba Torquemada como el Führer, ¿no? Como Hitler, o sea, era una cosa como que la Inquisición No, española es el antepasado y, del nacionalsocialismo alemán, en plan de... y el, Pero se... sí. No, y en la serie Ministerio del Templo también presentan a Torquemada como alguien diabólico prácticamente, ¿no? Es que le tenía un arrechera, por decirlo a los venezolanos, o sea, le tenía ojeriza a los judíos, ¿no? Y qué cosas tan significantes que era descendiente de antiguos hebreos. No, claro, y además finalmente, pues si la monarquía hubiera querido ¿qué te digo yo? Hubiera querido eliminar todo rastro judío, pues simplemente pues se hubiera puesto a matarlos y no fue así. Quiso incorporar a poblaciones que ya estaban en la península, de alguna manera u otra. Claro, a la No, manera de finales del siglo XV, no a la manera del siglo XXI, eso está claro. no, y que algo muy interesante de que la monarquía hispánica les dio la oportunidad de convertirse Claro, en porque otros países, precisamente, como en Inglaterra, o se les expropió todo y se les expulsó sin la oportunidad de convertirse al cristianismo, ¿no? en Y Inglaterra y en hubo Francia. y, Y y en Francia también. acordémonos que Francia, y sobre todo a finales del 18, Francia es una de las mayores propagandistas de ese concepto oscuro de la Inquisición española, cuando Francia no le dio ninguna oportunidad. O sea, No, o en Portugal, por ejemplo, o sea, sí le dieron la oportunidad de convertirse, pero no los dejaban salir de la península. Por lo menos no podían ir al Brasil o a Asia, estos judíos conversos. Y es por eso que cuando la Unión Ibérica, los territorios españoles, como podía ser en Venezuela o en México o en Argentina, veían a un portugués, ya sospechaban de que podía ser judío porque claro. estaba como escapándose, ¿no? De la Inquisición portuguesa. Sí, luego también se da el caso en el siglo XVII
de que en Sevilla y en Madrid hay varios judaizantes portugueses, también en Lima quizás, entonces bueno, pues se crea como que ya todo portugués sospechoso de judaísmo, se creó Sí, bueno, esa exageración. de hecho, de los nombres que yo cité antes, de los casos en Venezuela, Benito de Enrique era portugués Uh -huh, y se sospechaba por eso que podía ser judaizante. claro. Oye, tú citaste antes a Iván Vélez. A mí me gustaría citar a un gran hispanista francés como fue Jean Dumont y su proceso contradictorio, la Inquisición española, que fue editado por Encuentro. Me lo pongo en el pecho porque así es una Sí, técnica que me ha enseñado Emilio para que no se difumine en este formato en que estamos. Y Jean Dumont, mira, es curioso, leo la contraportada porque me parece muy ilustrativo. Todo lo que se ha reprochado a la Inquisición, las denuncias infundadas, el encarnizamiento en convencer de crimen, la ausencia de verdaderos abogados al servicio del acusado, la sentencia emitida por adelantado, el oprobio eternamente ligado al condenado y a los suyos, la abominable ejecución en las llamas purificadoras, en nombre de una verdad que no admite réplica, constituye el fondo del procedimiento invariable y del juicio invariable que manifiesta hoy como ayer la historiografía sobre la Inquisición misma. Entonces, como vemos todo un corpus de mitos que hay, y Jean Dumont, este historiador francés, que era además un apasionado de la figura de Isabel la Católica, pone el dedo en la llaga en una contradicción que yo creo que viene mucho por la historiografía de Américo Castro. Américo Castro, que era un hábil ensayista, que su escuela es la que crea el concepto de las tres culturas, que no es un concepto histórico, sino un concepto de escritores, de literatos, como dice Fernando Sánchez Dragó, donde los españoles, por un lado, somos muy malos porque hemos echado los moros y los judíos, que eran los grandes maestros de la península, mientras los cristianos eran bárbaros y atrasados, pero a su vez somos diferentes, somos exóticos porque somos moros y judíos. Entonces, o una cosa o la otra, pero las dos cosas no pueden ser. Entonces, nos damos cuenta de que muchas de las acusaciones infundadas que se le hacen a la Inquisición son puras contradicciones. Y Jean Dumont, yo recomiendo este libro encarecidamente porque pone el dedo en la llaga precisamente en ese montón de contradicciones, que es como una especie de ideología prefabricada que explica además los males del mundo. Porque mira que en el país de la CIA existe el mito de la Spanish Inquisition, hombre, como dijo aquel, un poquito de por favor, ¿no? No, es que la Inquisición es uno de los temas centrales de la leyenda negra, una forma, ¿no? De cómo se usó como propaganda política en contra de España, ¿no? De vender, de que miren, los españoles son atrasados y son gente intolerable porque tienen una Inquisición. Y es al revés, más bien era una figura jurídica que trataba de evitar excesos y locuras por parte de la población civil, porque como dije al principio, o sea, en un pueblo, alguien que lo conseguía, no sé, viviendo solo en una choza, con unos gatos y que cocinaba ramas, pues ya pues, era sospechoso de que era alguien diabólico, ¿no? Y era brujo. Y lo linchaban y lo quemaban en la hoguera, entonces no, Que no, mandaban a los sacerdotes a investigar a ver qué pasaba. que no nos tenemos que ir al siglo XV para eso, que a día de hoy sigue pasando. Sí, claro, por supuesto. Que tú te vas a cualquier zona y cualquier persona que veas tú medio, que te digo yo, medio extravagante, ya medio mundo empieza a juzgarlo, ¿eh? O sea, que nosotros nos creemos muy Bueno, adelantados. a los rockeros no dicen que son satánicos y que comen gatos. Así que bueno, imagínate, en aquellas No, épocas, peor todavía. claro que o no, porque yo creo que vamos para atrás como los cangrejos. Nosotros no, mucha gente se cree que estamos en un proceso infinito. Yo creo más bien que estamos en una fase de decadencia, más bien. Pero por eso te digo, o sea, que las cosas hay que entenderlas en su contexto histórico y que no se trata ni de leyenda rosa ni de leyenda negra, sino precisamente de eso, de saber cuál fue nuestra historia. La Inquisición no tuvo ese excesivo poder que se le atribuye. De hecho, ya en el siglo XVIII y a principios del XIX cada vez menos. Sí es verdad que la Inquisición española es más Sí, dura. era residual para Claro. el siglo XIX. Es tan así que Humboldt, cuando estaba en Cumaná, va a una pulpería. Una pulpería es una tienda de abastos o un Sí, ultramarino, para los que no entiendan qué es una pulpería, una y se bodega, pero consigue
una bodega y se consigue que el pulpero, el pedido se lo estaba envolviendo en la obra de Rousseau. De Imagínate. verdad. Sí, o sea, imagínate que era tan residual que las autoridades, que el pulpero dice que había traído esos libros de la isla de Trinidad, que era en aquel momento una colonia inglesa, y las autoridades de la aduana vieron los libros y no le prestaron atención a, Ahí, a la obra de Rousseau. qué bueno que has tocado eso, porque hay un mito muy extendido, sobre todo dentro del bolivarismo y concretamente del colombiano, y eso lo cita también Pablo Victoria, que es el mito de Nariño. Nariño, que por editar la Declaración de los Derechos del Hombre y libros relacionados con las revoluciones, pues fue procesado por la malvada Inquisición. No, no, el procedimiento contra Nariño viene por meter la mano en las arcas públicas. Pero claro, queda mucho más bonito y mucho más romántico decir que Lariño, pues que era alguien que leía y que quería iluminar a su pueblo. En fin, y hasta para estos temas se utiliza la figura de la España inquisitorial. También lo utilizó, como te digo, la literatura, Edgar Allan Poe también, ¿no? Sí. Pero tú sabes lo que No, me... como dije antes, si las grandes enemigos o las grandes potencias enemigas de España, como Inglaterra, o lo pudo hacer Francia en su momento, Holanda en su momento, Italia en su momento, lo utilizaron, pues también lo utilizaron las nuevas repúblicas independientes hispanoamericanas como un motivo para decir de que por eso nos estamos independizando de la Claro, intolerancia religiosa española. Y en el siglo XIX ya era muy residual esto. claro, los que quemaron a Miguel de Servet, los que no permitieron a los católicos ejercer cargos públicos, los que no tuvieron ningún tipo de miramiento con indios y con africanos. Y esos son los que extienden el mito de la Inquisición española, que es un mecanismo de defensa. Yo extiendo este mito para quitarme las barbaridades que yo estoy haciendo. Pero tú sabes una vez más lo que a mí me preocupa, Emilio. A mí no me preocupa, qué sé yo, pues que una serie de Netflix salga esto, o que, ¿qué te digo yo?, de Edgar No, Allan Poe. En Para que España también nuestra se población, ve. claro, que nuestra población lo haya asumido como Claro. una verdad absoluta. Eso es lo que a mí me preocupa, porque hay muchos escritores, yo he citado Pérez Reverte, pero hay muchísimos escritores y muchísimos liberales del siglo XIX que se dedicaron a extender este mito. O sea, cuando, por ejemplo, Castelar hablaba en el Congreso, Castelar que fue un famoso diputado liberal, ¿no? Y hablaba de que el imperio español era un inmenso sudario de sangre. Eso no lo dijo Hugo Chávez, eso lo dijo Castelar. Y cuando el conde de Toreno, un conde, eh, calificaba al pueblo español como la canalla, aquella canalla maloliente y todo ese lenguaje, eso surgió mucho antes del chavismo. O sea que esto viene de muy lejos, de estar 200 años o más dando la matraca con los mismos temas y deformando, no solo deformando nuestro imaginario colectivo, por supuesto, sino castrando las posibilidades de futuro. Porque si nosotros, que si la Inquisición, que si la Armada Invencible, que si, pues nos está creando un complejo de inferioridad, de culpa, de que nos está castrando las posibilidades del presente y del futuro. Eso es lo que a mí me preocupa. Es tanto así que tú vas para la ciudad de Toledo y uno de los atractivos turísticos principales es el Museo de la Inquisición. Sí, sí, Y sí, tú no, ves, lo que decíamos antes sí, de las supuestas torturas y de esos sí, instrumentos que y jamás eso es todo utilizaron. inventado. Instrumentos traídos de Alemania y de otras partes. Igual pasa en Cartagena de Indias, que Pablo Victoria lo dice, que todos los instrumentos que están ahí o no se llegaron a utilizar o son traídos de afuera, de otros países como Alemania, que donde sí torturaban a la gente. No, en honor a la verdad, Emilio, lo que yo vi en Perú es bastante más riguroso, ¿eh? En honor a la verdad, yo creo que Perú en ese sentido está haciendo mucho más esfuerzo por, bueno, no sabemos a partir de ahora con el gobierno de Pedro Castillo, pero sí es verdad que en Perú hay historiadores que han hecho una labor bastante, hombre, bastante honrada, creo yo, en comparación con la misma España incluso. O sea, es que es demencial lo que se está enseñando aquí a los turistas. Y claro, pero es que además, como te digo, son cosas que vienen de muy lejos, desde el mismo siglo XIX, desde el romanticismo y desde más, se está deformando tanto que en fin, es complicado, la verdad, pero bueno, para eso estamos, ¿no, Emilio? Para intentar de ir aportando Sí, granitos de bueno, arena, poquito, puntaditas, ¿no? hemos aportado bastantes granos de arena y también recomendado libros y literatura para que la gente pueda investigar de que en verdad es una leyenda negra que existe contra la Inquisición y por eso, bueno, estamos dando estas cucharaditas
estos granitos de arena para que la gente pues pueda hacerse una mejor idea de todos estos temas históricos y sus realidades. Correcto. Pues nada, Emilio, como siempre, un placer charlar contigo. Tanto Emilio a su canal Venezuela Provincial como un servidor estamos subiendo bastante de seguidores, ya superamos los 1000. Una vez más pido disculpas si no respondo a los comentarios últimamente porque estoy sin tiempo. Emilio en ese caso tiene un poco más aguante que yo. Yo no tengo aguantes con los trolls, con los que entran con seudónimos a hacerme propaganda de la Unión Soviética. Tampoco tengo tiempo para comentarios racistas, babosos. No, yo les doy Yo, varias oportunidades. Si ya la tercera ya... no, yo simplemente, mira, ¿saben qué? Para eso tienen muchos canales a su servicio. Sí, Ya no jodan, o sea, con perdón de la expresión, ¿no? No se trata de que haya que comentar todo lo que esté de acuerdo, no, no. Ustedes pueden ver muchos comentarios que a lo mejor no están de acuerdo con lo que decimos, pero dentro de unas líneas. O sea, hay cosas que no tengo ya ni edad ni salud. Por cierto, saludar a quien comentó, Emilio, en tu canal, que por mi voz parezco un señor mayor, pero que en verdad soy un jovenzuelo, sí, señor. Soy un jovenzuelo de, Oye, soy sí, un sí. jovenzuelo de 40 años. Quedo muy agradecido por ese comentario, Emilio. Oye, y yo soy otro jovenzuelo de 37, que no nos Claro. llevamos mucho tampoco. ¿Eh? Mucha gente piensa que soy veinteañero, ¿no? Ojalá lo fuera. Ojalá tuviera esa edad otra vez. Tú eras tan feliz en aquel momento. A mí me gustaría tener 20 años sabiendo lo que sé con 40, pero eso es trampa. Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, le mandamos también saludos a Borja Ares, que es nuestro mecenas en la página de Patreon. También a José Alberto Gil Martínez, que también es mecenas de Venezuela Provincial. Y bueno, para todos aquellos que quieran ser mecenas tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial, pueden hacerlo a través de nuestras páginas de Patreon con apenas €1, que es lo que cuesta un café. Ya nos están ayudando para nuestros proyectos. Y bueno, también el libro de Antonio, Conspiración y Jarana en Lima, lo pueden conseguir en Amazon y es muy recomendado, que José Alberto lo tiene allá en la Florida, en Estados Unidos. Oye, te quería comentar eso porque vi la entrevista que tú vas a publicarla en tu canal, él la publicó en el suyo y la verdad que quedé muy sorprendido cuando José Alberto Gil Ibáñez mostró ahí que había comprado mi libro y muy agradecido, te agradezco a ti también el haberme nombrado para bien, porque normalmente hay muchos que me nombran para mal. Y nada, la verdad que qué bueno que hispanos de ambos hemisferios estemos uniendo nuestras fuerzas, estemos llevando pues estas conversaciones, estos debates, estos datos, ¿no? Como hacemos con el Capitán Perú, como tú has hecho con Zunzunegui, con José Alberto, en fin, da igual Venezuela, México, Perú, España. Por desgracia, la leyenda negra es un mal endémico hispánico y vamos a buscarle ese antídoto, esa No, vacuna. y algo importante, que la hispanidad va más allá de las ideologías. Claro. Recordémonos siempre de eso, no importa si se es de izquierda o de derecha. La hispanidad, que es lo que nos une, tiene que ir por encima de eso. No, y además que izquierda y derecha ya cada vez están perdiendo más sentido. O sea Sí, que nosotros mismos hicimos un programa precisamente desmitificando que la leyenda negra sea algo solo de la izquierda. Está en todos los polos políticos porque es un comodín universal. La Inquisición es probablemente su buque insignia. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer los hispanos de cara al siglo XXI es luchar por nuestros intereses, reconstruir nuestra historia y así sentir orgullo de nuestra cultura, que es una cultura común. Al final, como decía José Alberto, España es una parte de la hispanidad. O sea, España no es la hispanidad, sino que es una parte que no. España tendrá 47, 48 millones de habitantes y México tiene más de 100. Solo México, ¿eh? Eso sin contar el resto. Así que nada, Emilio, un fuerte abrazo y si Dios quiere, por la semana que viene venimos con más madera. así es. Bueno, te mando un fuerte abrazo hasta Sevilla, Antonio. Hasta la Un próxima. abrazo. Chao, chao.